Imaginen por un momento que las verdades más sagradas que atesoran, aquellas que definen su identidad, no fueran lo que parecen. Piensen en la comodidad de la tradición, en los rituales que han marcado su vida espiritual. Son el ancla en un mundo caótico, el lenguaje compartido de una comunidad. Nos han enseñado que son pilares inamovibles, extraídos directamente de la palabra de Dios, transmitidos intactos a través de los siglos. Pero, ¿y si esa certeza fuera una gran ilusión? ¿Qué pasaría si la arquitectura de nuestra fe, la que nos da seguridad, fue construida sobre un plano sutilmente alterado, una modificación tan gradual que pasó desapercibida? Esta no es una pregunta para sembrar discordia, sino para iniciar una búsqueda honesta de la verdad. Nos enfrentamos a una brecha inquietante entre lo que creemos que dice la Biblia y lo que realmente está escrito en sus páginas. Las canciones, las estructuras de liderazgo, incluso la forma en que entendemos el cielo y el infierno, ¿están todas firmemente arraigadas en el texto sagrado o son, en parte, producto de la cultura y de decisiones humanas? Atreverse a preguntar requiere valentía. Significa estar dispuesto a examinar nuestras creencias más queridas bajo una luz cruda, separando la revelación divina de la invención humana. Para comenzar esta exploración, analicemos una de las prácticas más extendidas del cristianismo evangélico: la oración del pecador. Para millones, este es el punto de partida, el momento culminante de un sermón, la fórmula que se recita para invitar a Jesús al corazón y asegurar la salvación eterna. Se presenta como el portal definitivo, el paso indispensable para pasar de la oscuridad a la luz. Su simplicidad es su mayor fortaleza. Unas pocas frases sinceras, repetidas con fe, son suficientes para reescribir el destino de un alma. Es el pilar sobre el que se construyen innumerables testimonios de fe. La escena es familiar. Un líder espiritual guía a una persona con la frase: «Repite después de mí». Pero detengámonos. Si esta oración es el mecanismo divinamente ordenado para la salvación, la llave que abre las puertas del cielo, ¿no debería estar explícitamente detallada en las Escrituras? ¿Dónde encontramos a Jesús enseñando esta fórmula a sus discípulos? ¿En qué parte del libro de los Hechos vemos a Pedro o a Pablo guiando a los nuevos conversos a través de esta oración específica? Buscamos en los Evangelios y en las epístolas, y nos encontramos con un silencio desconcertante. Se habla de arrepentimiento, fe y bautismo, pero la oración estandarizada simplemente no aparece. Aquí es donde la ilusión comienza a desmoronarse. La oración del pecador, tal como la conocemos y practicamos hoy, no está en la Biblia, ni una sola vez. No hay un solo versículo que la prescriba. Esta afirmación puede sonar radical, incluso herética, pero es una verdad textual verificable. Entonces, la pregunta inevitable es: si no vino de las Escrituras, ¿de dónde vino? ¿Quién la inventó y con qué propósito? ¿Cómo una práctica extrabíblica se convirtió en el eje central de la conversión para millones? Esto no es un mero debate teológico. Es una investigación que nos obliga a cuestionar si el primer paso que dimos fue en la dirección correcta. Para encontrar la respuesta, debemos viajar en el tiempo, pero no a las polvorientas calles de Jerusalén ni a las catacumbas de Roma. Nuestro destino es mucho más reciente y para muchos sorprendentemente americano. La oración del pecador, esa fórmula que millones han recitado como su pasaporte al cielo, no se encuentra en los escritos de los apóstoles. No fue susurrada por los mártires ni debatida por los padres de la Iglesia. Durante casi 1800 años de historia cristiana, simplemente no existió. Su génesis no es un misterio divino, sino una innovación humana forjada en el fuego de los grandes avivamientos norteamericanos. El rostro más asociado a esta oración en el siglo XX es, sin duda, el de Billy Graham. En sus masivas cruzadas, transmitidas globalmente, la culminación de cada sermón era una invitación a repetir, palabra por palabra, una oración diseñada. Era un clímax emocional y, crucialmente, un momento medible. Los consejeros estaban listos, las tarjetas de decisión se contaban y las estadísticas de almas salvadas se convertían en titulares. La oración se transformó en una herramienta de eficiencia espiritual,
un método estandarizado para procesar conversiones a escala industrial, perfectamente adaptado a la era de la comunicación masiva. Pero Graham no fue el inventor, fue su perfeccionador y principal exportador. Debemos retroceder más, a finales del siglo XIX, a figuras como Billy Sunday y D.L. Moody. Estos evangelistas itinerantes enfrentaban un desafío logístico: cómo gestionar las multitudes que respondían a sus llamados. La sala de consulta fue una innovación clave, y dentro de ella se necesitaba un método rápido y replicable para guiar a los conversos. La oración se convirtió en ese método. Era un guión simple que cualquier voluntario podía administrar, asegurando un resultado consistente y cuantificable en el caos del avivamiento. Este origen pragmático contrasta brutalmente con los 18 siglos anteriores. Busquen en los escritos de Agustín, Aquino, Lutero o Calvino. No encontrarán una fórmula de «acepta a Jesús en tu corazón». La conversión era entendida como un proceso que involucraba arrepentimiento, fe, bautismo y la integración en la comunidad de la Iglesia. Era un camino, no un evento de un minuto sellado con una recitación. La ausencia total de esta práctica en la vasta mayoría de la historia eclesiástica es un silencio ensordecedor, sugiriendo que la forma en que entendemos el inicio de la fe es una invención histórica. Así que el misterio se disipa. La oración del pecador no es un mandato bíblico, sino una herramienta evangelística nacida de la necesidad práctica del avivamiento estadounidense. Fue diseñada para la simplicidad, la claridad y la medición en campañas masivas. Su éxito fue innegable, convirtiéndose en el pilar del evangelicalismo moderno. Pero esta revelación nos obliga a una pregunta más incómoda. Si su origen no es divino sino pragmático, ¿qué implicaciones teológicas tiene? ¿Puede una herramienta humana realmente garantizar una transacción divina? La respuesta podría cambiarlo todo. Si la oración del pecador es una invención relativamente moderna, una herramienta pragmática nacida de los avivamientos masivos, entonces, la pregunta inevitable resuena con una fuerza abrumadora. ¿Qué dice realmente la Escritura sobre el momento de la conversión? Si la Iglesia primitiva y los apóstoles no usaron una fórmula, ¿cuál era su método? ¿Cuál es el mecanismo divino para pasar de la muerte a la vida? Para encontrar la respuesta, debemos dejar de lado las tradiciones de los últimos 200 años y sumergirnos directamente en los textos que formaron la fe durante casi 2 milenios. No buscamos una oración, sino un principio. No buscamos una fórmula, sino un fundamento. La verdad, como a menudo sucede, es a la vez más simple y mucho más profunda de lo que una simple recitación podría capturar, y se encuentra en las palabras de aquellos que caminaron con Cristo. Consideremos el primer sermón de la historia de la Iglesia, predicado por el apóstol Pedro en el día de Pentecostés. La multitud, compungida por sus palabras, pregunta: «Hermanos, ¿qué debemos hacer?». La respuesta de Pedro es directa, inequívoca y notablemente libre de cualquier fórmula de oración. Él no dice: «Repitan estas palabras conmigo». En Hechos 2:38, su instrucción es clara: «Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados». El énfasis no está en una confesión oral privada, sino en dos acciones fundamentales: un arrepentimiento interno, una metanoia, o cambio radical de mente y dirección, y un bautismo externo, una declaración pública de lealtad y unión con la muerte y resurrección de Cristo. La salvación aquí se presenta como una reorientación total de la vida, no como la pronunciación de una frase específica. Pero ¿qué hay de Romanos 10:9-10? El pasaje más citado para defender la oración del pecador. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. A primera vista, parece apoyar la idea de una confesión verbal. Sin embargo, el contexto es crucial. La palabra griega para confesar, homologeo, significa decir lo mismo que, o estar de acuerdo con. En el contexto del Imperio Romano, declarar Jesús es el Señor era un acto de traición política, una afirmación de que el César no era la máxima autoridad. No era una oración privada y segura,
sino una peligrosa declaración pública de lealtad. Era el equivalente a jurar lealtad a un rey rival en la cara del emperador. Creer en el corazón y confesar con la boca no eran dos pasos de una fórmula, sino la evidencia interna y externa de una fe genuina y transformadora que lo arriesgaba todo. Esta verdad se solidifica en Efesios 2, versículos 8 y 9, que actúan como la piedra angular de la teología de la salvación. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Este pasaje destruye cualquier noción de que un acto humano, incluida la recitación de una oración, pueda ser la causa de la salvación. La salvación es un regalo inmerecido, recibido a través de la fe, que es una confianza y dependencia continua en Cristo. Si insistimos en que una oración específica es necesaria, corremos el grave peligro de convertir esa oración en una obra, un ritual que realizamos para ganarnos el favor de Dios. La gracia, por definición, no se puede ganar, solo se puede recibir con un corazón humilde y creyente. Al final, la evidencia bíblica apunta a una conclusión ineludible. La salvación no se encuentra en la magia de las palabras, sino en el milagro de un corazón transformado. Los elementos consistentes a lo largo del Nuevo Testamento no son una fórmula, sino un arrepentimiento genuino, un cambio de lealtad del yo a Cristo, y una fe que confía plenamente en su obra terminada en la cruz. Si bien la oración es una expresión vital de esa fe, la dependencia de una oración del pecador específica puede crear una falsa y peligrosa seguridad. Puede llevar a la gente a confiar en el recuerdo de haber dicho ciertas palabras en un momento dado, en lugar de confiar en la persona viva y presente de Jesucristo. La pregunta no es, ¿hiciste la oración?, sino, ¿te has arrepentido y has puesto tu fe en Él? Así como hemos desmantelado la idea de una fórmula verbal para la salvación, ahora debemos girar nuestra atención hacia otra fórmula, una que ha llegado a dominar la vida financiera de millones de creyentes. El mandato del 10%. Es una ecuación que se presenta con una claridad matemática y una promesa divina. Toma tus ingresos brutos, calcula el 10% y entrégalo a la iglesia. A cambio, se te promete una ventana abierta en los cielos, bendiciones que sobreabundan y protección contra la ruina financiera. Esta regla, simple y directa, se ha convertido en la piedra angular de la enseñanza sobre la mayordomía cristiana en innumerables denominaciones. No se presenta como una sugerencia, sino como un mandamiento tan fundamental como no robar o no mentir. De hecho, no hacerlo es a menudo calificado precisamente como eso, robarle a Dios. En el paisaje eclesiástico moderno, el diezmo es el primer paso de la obediencia financiera, el mínimo indispensable. Se enseña desde el púlpito con una certeza absoluta, a menudo respaldado por testimonios de prosperidad milagrosa y advertencias sombrías sobre las consecuencias de retenerlo. Se ha convertido en un sistema de honor, una medida visible de la fe y el compromiso de un individuo. Los sobres de ofrenda, las opciones de débito automático y los sermones anuales sobre finanzas refuerzan constantemente esta idea. El 10% no te pertenece, es la porción sagrada de Dios, y tu disposición a entregarla es la prueba definitiva de dónde reside realmente tu corazón. Es un sistema predecible y eficiente que financia ministerios, salarios y edificios, un pilar económico sobre el que se sostiene gran parte de la estructura institucional de la Iglesia contemporánea. Pero al igual que con la oración del pecador, una pregunta incómoda emerge cuando abrimos las páginas del Nuevo Testamento en busca de este mandato específico. ¿Dónde instruyó Jesús a sus discípulos a entregar un 10% de sus ingresos a una institución local? ¿Dónde encontramos a Pablo, el arquitecto de tanta teología de la Iglesia, estableciendo una ley del diezmo para las congregaciones gentiles que fundó en todo el Imperio Romano? La Iglesia primitiva, descrita en el libro de los Hechos, practicaba una generosidad radical, a menudo vendiendo posesiones y dándolo todo, pero la idea de un porcentaje fijo y obligatorio parece estar curiosamente ausente de sus prácticas y enseñanzas. Esta ausencia es ensordecedora y nos obliga a preguntar,
Si no vino de Jesús ni de los apóstoles, ¿de dónde vino esta regla tan inflexible? La respuesta, por supuesto, es que el diezmo tiene profundas raíces bíblicas, pero en un terreno muy diferente, el antiguo pacto de Israel. En la ley mosaica, el diezmo era un sistema complejo de impuestos religiosos que sostenía a la tribu sacerdotal de los levitas, quienes no poseían tierras. Había múltiples diezmos, no solo uno, destinados a financiar el templo, las fiestas nacionales y el cuidado de los pobres, los huérfanos y las viudas dentro de la nación teocrática de Israel. No era simplemente una donación a una congregación local, era el sistema tributario civil y religioso de una nación específica, intrínsecamente ligado al sacerdocio, al templo y a las leyes ceremoniales que el Nuevo Testamento declara cumplidas en Cristo. Aquí yace el núcleo de nuestra investigación. Hemos tomado, quizás con buenas intenciones, un mandato específico del antiguo pacto y lo hemos trasplantado incorrectamente al nuevo pacto. Hemos convertido un impuesto nacional para el Israel del Antiguo Testamento en una ley universal y eterna para cada cristiano en cada época. Al hacerlo, hemos malinterpretado la naturaleza radicalmente diferente de la generosidad a la que somos llamados bajo la gracia. Las implicaciones son enormes, afectando no solo nuestras billeteras, sino nuestra comprensión fundamental de la ley, la gracia y lo que significa verdaderamente adorar a Dios con nuestras finanzas. La pregunta que debemos responder es crucial. ¿El mandato del 10% es una obligación divina para hoy, o es una tradición humana, un eco de un pacto que ya ha pasado? Para entender la controversia, debemos viajar en el tiempo, no a una iglesia moderna, sino a las áridas tierras del antiguo Israel. Aquí, la palabra diezmo no evocaba la imagen de un sobre de ofrenda. Era algo mucho más profundo y fundamentalmente diferente. Era el engranaje principal de una maquinaria teocrática, el sistema circulatorio de una nación-iglesia. Lo que hemos heredado es un eco, una sombra simplificada de un sistema que funcionaba como impuesto, provisión social y fondo para celebraciones. Olvidemos el simple 10%. Pensemos en un sistema fiscal y social de un país, todo encapsulado en una sola ley civil y religiosa que gobernaba cada aspecto de la vida. El primer y más conocido diezmo, detallado en números, era el diezmo levítico. Cuando Israel conquistó la tierra prometida, cada tribu recibió tierra, excepto una, la de Leví. A ellos se les encomendó el servicio del tabernáculo, y más tarde, del templo. Eran los sacerdotes, maestros y administradores de la nación. ¿Cómo se sostenían sin tierras para cultivar? A través del diezmo. Las otras 11 tribus estaban legalmente obligadas a dar el 10% de su producción agrícola y ganadera a los levitas. No era una ofrenda voluntaria, era el impuesto que financiaba a todo un sector del gobierno. Era su salario, su sustento, su derecho por ley. Pero la historia no termina ahí, pues ese era solo el primero de 3 diezmos. Deuteronomio nos presenta un segundo diezmo, el del festival. Cada año, los israelitas debían apartar otro 10% de su producción. Sin embargo, este no iba a los levitas. La propia familia lo consumía en Jerusalén durante las fiestas sagradas anuales. Si la cosecha era demasiado voluminosa, podían venderla y usar el dinero para comprar comida, vino y todo lo necesario para celebrar gozosamente. Este diezmo no sostenía al clero, sino que financiaba la participación del pueblo en la vida religiosa y cultural, fortaleciendo la unidad nacional. Era un fondo obligatorio para la celebración comunitaria. Y aún hay más. El mismo pasaje de Deuteronomio establece un tercer diezmo. Cada tercer año, el diezmo del festival no se llevaba a Jerusalén. En su lugar, se almacenaba en las ciudades locales para crear un fondo de beneficencia. Este diezmo estaba destinado específicamente para el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda, los miembros más vulnerables de la sociedad. Era, en esencia, el sistema de seguridad social de Israel, un impuesto de bienestar diseñado para prevenir la pobreza. Sumando todo, el israelita promedio no daba un simple 10%, sino que contribuía con aproximadamente un 23.3% de sus ingresos a este sistema multifacético de impuestos y provisiones. Este contexto lo cambia todo.
El diezmo del Antiguo Testamento no era una ofrenda religiosa voluntaria. Era un sistema de impuestos civiles complejo e ineludible que formaba la base económica y social de la teocracia de Israel. Era la ley de la tierra, no una sugerencia, diseñado para una nación bajo un pacto que ya no está en vigor. La verdadera pregunta no es si debemos dar, sino si este antiguo sistema fiscal fue transferido a la Iglesia. ¿Es este contexto histórico nuevo para ti? Comparte tu reacción en los comentarios. Y si valoras este análisis que va más allá de la superficie, asegúrate de suscribirte, porque en la próxima parte cruzaremos al Nuevo Testamento, y la evidencia que encontraremos es reveladora. Y es aquí donde la conversación da un giro copernicano. Al cruzar el umbral del Antiguo al Nuevo Pacto, no encontramos una simple transferencia de leyes financieras. En cambio, nos encontramos con un silencio ensordecedor sobre el diezmo como mandato para la Iglesia. Los apóstoles, especialmente Pablo, no reciclan el sistema levítico. Lo reemplazan con un principio mucho más profundo, más exigente y radicalmente diferente: la generosidad que fluye de un corazón transformado por la gracia. No se trata de cumplir con una cuota, sino de responder a un amor inmerecido. El estándar no se abolió, se elevó a una dimensión completamente nueva. La carta magna de la generosidad del Nuevo Pacto se encuentra en la segunda epístola a los Corintios, capítulos 8 y 9. Aquí, Pablo no está imponiendo un impuesto del templo, sino que está organizando una colecta voluntaria para los creyentes empobrecidos de Jerusalén. Sus palabras son cuidadosamente escogidas y reveladoras. Habla de una gracia de dar, de una ofrenda que es una prueba de la sinceridad de vuestro amor. Anima a los corintios a dar, no de mala gana ni por obligación, porque, y esta es la clave, Dios ama al dador alegre. El enfoque se desplaza del acto externo de entregar un porcentaje al estado interno del corazón del dador. Este principio de dar con alegría está ligado a otro concepto revolucionario: la proporcionalidad, no un porcentaje fijo. Pablo instruye: cada uno dé como propuso en su corazón, y aclara que la ofrenda es aceptada según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Esto desmantela por completo la idea de un 10% universal y obligatorio. Para el que tiene mucho, un 10% podría no ser un sacrificio en absoluto. Para el que lucha por sobrevivir, podría ser una carga insoportable. El nuevo modelo es flexible, personal y guiado por la conciencia y la capacidad individual. Si esta distinción entre dar proporcionalmente y un diezmo fijo te hace pensar, dale me gusta a este video y cuéntanos en los comentarios cómo ves esta diferencia. Pero el argumento va más allá. El verdadero estándar del nuevo pacto no es el 10% de nuestros ingresos, es el 100% de nuestras vidas. La cruz no nos llama a dar una porción de nuestra riqueza a Dios, sino a entregarnos por completo, como un sacrificio vivo, tal como lo describe Pablo en Romanos 12. En este paradigma nuestras finanzas, nuestro tiempo, nuestros talentos y nuestras posesiones ya no nos pertenecen. Son herramientas administradas para el reino de Dios. La generosidad financiera, entonces, no es una obligación legal, sino el desbordamiento natural de una vida que ha sido completamente rendida. Es un indicador de dónde está verdaderamente nuestro tesoro y, por lo tanto, dónde está nuestro corazón. Así, la pregunta deja de ser ¿cuánto estoy obligado a dar?, para convertirse en ¿cómo puedo usar todo lo que soy y todo lo que tengo para la gloria de Dios y el bien de los demás? El estándar del nuevo pacto es infinitamente más alto que el diezmo. No es una ley que nos conforma desde fuera, sino la vida del Espíritu que nos transforma desde dentro. Es un llamado a una generosidad sacrificial, a veces dando hasta que duele, inspirada por el ejemplo de Cristo, quien, siendo rico, se hizo pobre por nosotros. Pasamos de un piso del 10% a un techo ilimitado, donde el único límite es el amor mismo. Pero si el estándar de generosidad radical transforma nuestra relación con las posesiones, existe otra práctica que toca el núcleo de la comunicación espiritual, un fenómeno fuente de éxtasis para millones y de escepticismo para otros. Hablamos del don de lenguas, la glosolalia,
En miles de iglesias alrededor del mundo, cada domingo, se eleva un sonido que no pertenece a ningún idioma conocido, una cascada de sílabas fluidas, un lenguaje del corazón que trasciende la gramática. Para quienes lo practican, es la evidencia tangible de una conexión divina, una oración que el intelecto no puede formular. Esta manifestación moderna se entiende principalmente de dos maneras. Primero, como un lenguaje de oración privado, una forma íntima de comunión con Dios donde el espíritu se comunica directamente con el Creador, sin el filtro de la mente consciente. Segundo, y de manera crucial para la teología pentecostal, es a menudo considerado el signo inicial del bautismo en el Espíritu Santo, una experiencia posterior a la salvación que capacita al creyente con poder. Es una vivencia profundamente personal, validada por el sentimiento y la comunidad de fe que la comparte y la fomenta. Sin embargo, al abrir las páginas del libro de los Hechos, la escena es sorprendentemente diferente. En Pentecostés, cuando el Espíritu desciende sobre los apóstoles, el milagro no es un lenguaje celestial incomprensible. El texto es explícito. Hablaron en otras lenguas. La multitud reunida, compuesta por judíos de todas las naciones, estaba atónita porque cada uno los oía hablar en su propia lengua nativa. Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia. No era un balbuceo extático. Fue una xenoglosia milagrosa, un derribo sobrenatural de barreras lingüísticas con un propósito evangelístico claro y directo. El apóstol Pablo, en su carta a los Corintios, añade complejidad. Aquí, parece describir un tipo de lengua que no es inmediatamente comprensible y que requiere el don de interpretación. Reconoce su validez, pero lo enmarca con advertencias estrictas. El propósito de todo don, insiste, es la edificación de la iglesia, no la exaltación personal. Por tanto, en la reunión pública, nadie debía hablar en lenguas sin un intérprete. Si no lo había, el orador debía guardar silencio. El orden y la inteligibilidad eran primordiales, para no confundir a los visitantes. Y aquí reside la tensión fundamental. Por un lado, una experiencia espiritual vibrante y global, que millones afirman como su conexión más profunda con lo divino. Por otro, un registro bíblico que describe el fenómeno original como lenguas humanas conocidas con un fin evangelístico, o que impone regulaciones de orden e interpretación, a menudo ausentes en la práctica contemporánea. ¿Estamos presenciando la restauración de un don bíblico en su forma pura? ¿O ha evolucionado el entendimiento y la práctica de este don a lo largo de 2 milenios? ¿Es posible que el don original se haya, irónicamente, perdido en la traducción? Para resolver la tensión entre la experiencia moderna y el texto bíblico, debemos transportarnos al epicentro de todo, Jerusalén, durante la fiesta de Pentecostés. Este no era un día cualquiera, ni una reunión cualquiera. La ciudad hervía con peregrinos judíos devotos, venidos de todas las naciones bajo el cielo, como relata Lucas en el libro de los Hechos. Esta multitud internacional es la clave para entenderlo todo. No estaban allí para presenciar un misterio incomprensible, sino que representaban la dispersión del pueblo de Dios. Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto y Asia, Frigia y Panfilia, Egipto y las regiones de Libia, romanos, cretenses y árabes. Un mosaico de culturas y, crucialmente, de idiomas. El escenario estaba preparado, no para un murmullo celestial, sino para una proclamación universal. Cuando el Espíritu Santo descendió, lo hizo con un estruendo como de un viento recio, y con lenguas como de fuego que se posaron sobre cada uno de los 120 discípulos. El texto nos dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. La palabra griega aquí es heterais glossais, que significa literalmente otras lenguas, o diferentes idiomas. No dice un lenguaje nuevo o desconocido, sino otros. El milagro no fue la creación de un idioma angélico, sino la concesión sobrenatural de fluidez en idiomas humanos que los galileos, por sí mismos, jamás habrían podido hablar. Este detalle es fundamental.
pues define la naturaleza del don desde su misma inauguración. La reacción de la multitud es la prueba irrefutable. No se quedaron perplejos ante un balbuceo extático o un sonido ininteligible. Su asombro, su confusión, provenía de un hecho milagroso y específico. Cada uno les oía hablar en su propia lengua. El texto es explícito. No es que escucharan un sonido y el Espíritu lo tradujera en sus mentes. Es que escuchaban a Pedro, a Juan y a los demás discípulos hablar directamente en el idioma de Partia, en el dialecto de Roma, en la lengua de Egipto. Se preguntaban, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? El milagro era la xenoglosia, la capacidad sobrenatural de hablar un idioma extranjero sin haberlo aprendido. Este propósito es diametralmente opuesto a la concepción moderna de las lenguas como una experiencia privada o una señal para el creyente. En Pentecostés, el don no era para la edificación del que hablaba, sino para la evangelización del que escuchaba. Su función era la claridad, no el misterio. Fue un acto de comunicación divina, diseñado para derribar las barreras lingüísticas que separaban a la humanidad. Dios no estaba ocultando su mensaje en un código celestial. Por el contrario, lo estaba haciendo radicalmente accesible para que todos, sin importar su origen, pudieran oír en su propio idioma las maravillas de la obra redentora de Cristo. Era un milagro de proclamación pública y evangelística en su máxima expresión. En esencia, el milagro de Pentecostés fue la inversión divina de la Torre de Babel. En Babel, Dios confundió las lenguas para dispersar a una humanidad unida en orgullo y rebelión. En Pentecostés, Dios unificó las lenguas para reunir a una humanidad dispersa bajo el mensaje del Evangelio. El foco nunca estuvo en la experiencia del hablante, sino en la comprensión del oyente. El don de lenguas, en su primera y más pura manifestación, no fue un lenguaje de éxtasis privado, sino el puente sobrenatural que permitió que la noticia más importante de la historia cruzara todas las fronteras culturales y lingüísticas, inaugurando así la era de la Iglesia global. Si el milagro de Pentecostés fue un acto de claridad divina, diseñado para derribar barreras lingüísticas, la Iglesia de Corinto representa el otro extremo del espectro, un caos carismático. Esta era una congregación vibrante, rebosante de dones espirituales, pero peligrosamente inmadura. Su adoración se había convertido en una competencia de manifestaciones espirituales, donde el don de lenguas, el más exótico y personal, era exaltado por encima de todos los demás. Es en este torbellino de desorden que el apóstol Pablo interviene, no para apagar el fuego del espíritu, sino para canalizarlo. Su carta a los Corintios no es una condena de los dones, sino un manual de instrucciones urgente, una corrección necesaria para una iglesia que había olvidado el propósito fundamental de todo lo que Dios les había dado. Pablo comienza su corrección en el capítulo 12 con una metáfora brillante y fundamental. La iglesia, como un cuerpo, no es una colección de individuos compitiendo por ser el más espiritual, sino un organismo único y cohesionado donde cada miembro, cada don, es indispensable. La mano no puede decirle al pie, no te necesito. El ojo no puede despreciar al oído. Y lo más importante, Pablo establece el criterio por el cual todo don debe ser juzgado. A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para el provecho común. El propósito no es la autoedificación privada ni la exhibición personal, sino el fortalecimiento colectivo del cuerpo de Cristo. Cualquier uso de un don que no contribuya a este fin común es en esencia un mal uso, una distorsión del diseño original de Dios. Luego, antes de abordar directamente el desorden de las lenguas, Pablo inserta el capítulo 13, a menudo llamado el capítulo del amor. Este no es un interludio poético, sino el corazón de su argumento. Es el filtro a través del cual todo lo demás debe ser entendido. Pablo declara de manera radical que los dones más espectaculares, hablar en lenguas de hombres y de ángeles, tener el don de profecía, entender todos los misterios, son absolutamente inútiles sin amor. El amor que es paciente, que es benigno, que no busca lo suyo, se convierte en el principio regulador. El amor busca edificar al otro. Por lo tanto,
La pregunta que Pablo obliga a los corintios a hacerse no es ¿cuál es el don más impresionante?, sino ¿cuál es el uso más amoroso de los dones que poseemos? Armado con este principio, el capítulo 14 se convierte en una clase magistral de lógica espiritual. Pablo establece una jerarquía clara, no de valor, sino de utilidad en la asamblea pública. Afirma sin rodeos: el que profetiza es superior al que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. La profecía, entendida como la proclamación inteligible de la verdad de Dios, construye, anima y consuela a toda la congregación. Las lenguas, sin interpretación, solo edifican al que habla. Por eso, Pablo impone una regla inflexible. Si alguien va a hablar en una lengua en la iglesia, debe haber alguien que la interprete. Si no hay intérprete, el mandato es inequívoco: calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. El argumento culmina en un mandamiento que resume toda su teología de la adoración: pero hágase todo decentemente y con orden. Este no es un llamado a un servicio aburrido y sin vida, sino a una adoración que refleje el carácter de su autor, pues Dios, escribe Pablo, no es Dios de confusión, sino de paz. El principio paulino es, por tanto, la edificación comunitaria a través de la inteligibilidad. Cada elemento del culto debe ser comprensible y debe contribuir al crecimiento espiritual de todos los presentes. Cualquier práctica que genere confusión, que margine a los no iniciados o que priorice la experiencia individual sobre el bien colectivo, es una violación directa de esta directriz apostólica, un principio que a menudo se pierde en el fervor de la práctica moderna. Hemos viajado juntos a través de los corredores de la tradición, examinando prácticas que millones consideran el corazón de su fe, desde la simplicidad de la oración del pecador, pasando por la rigidez matemática del diezmo del 10%, hasta la experiencia extática de las lenguas modernas. Nuestro objetivo, desde el principio, no ha sido derribar la fe de nadie, ni condenar las intenciones, a menudo sinceras, que se esconden detrás de estos actos. El propósito ha sido mucho más profundo: encender una luz, la luz incandescente de la Escritura, para preguntar si estas estructuras que hemos construido son realmente parte del plano original del arquitecto divino. Hemos visto que, con demasiada frecuencia, lo que comienza como una herramienta útil se convierte en un ídolo, una fórmula que reemplaza la fe genuina y una tradición que eclipsa la verdad revelada. El verdadero peligro no reside en la práctica en sí, sino en lo que ésta representa: un cristianismo que, lentamente, ha comenzado a valorar más la experiencia personal y la tradición eclesiástica que la autoridad inmutable de la palabra de Dios. La oración del pecador se convierte en un encantamiento mágico para la salvación, en lugar de una manifestación externa de un arrepentimiento y una fe genuinos. El diezmo se transforma en una transacción comercial con Dios, una forma de comprar bendiciones, en lugar de una expresión gozosa y generosa de mayordomía, y las lenguas se convierten en una prueba privada de espiritualidad, en lugar de un don para la edificación inteligible de la iglesia, como lo fue en su origen. En cada caso, una fórmula humana intenta simplificar, empaquetar y controlar lo que debe ser una relación viva, dinámica y profundamente personal con el Creador. Frente a este laberinto de tradiciones, la Escritura nos ofrece un modelo, un faro de claridad en medio de la niebla: el espíritu de los bereanos. En el libro de los Hechos, se nos dice que los creyentes de Berea eran más nobles, porque no aceptaron ciegamente la predicación del apóstol Pablo. En cambio, recibieron la palabra con toda solicitud, pero luego hicieron algo radical: escudriñaban las Escrituras cada día para ver si estas cosas eran así. No basaron su fe en la elocuencia de Pablo, ni en la emoción del momento, ni en lo que sentían que era correcto. Su única e infalible vara de medir era la palabra de Dios. Este es el llamado para cada creyente en nuestra era: convertirnos en bereanos modernos, en nobles examinadores de la verdad. Este llamado es una invitación a la honestidad radical. Requiere el coraje de poner nuestras tradiciones más queridas bajo el microscopio de la exégesis bíblica. Requiere la humildad de admitir que podríamos haber estado equivocados.
que las prácticas que hemos defendido durante años quizás no tengan el fundamento sólido que creíamos. Es un camino incómodo, porque es más fácil seguir a la multitud, aceptar la fórmula y disfrutar de la comodidad de la tradición. Pero el cristianismo auténtico nunca fue un camino de comodidad. Es un llamado a tomar nuestra cruz, a morir a nuestras propias ideas y a seguir a Cristo, un Cristo que se revela no principalmente en nuestras experiencias subjetivas, sino de manera clara y autoritativa en las páginas de la Sagrada Escritura. ¿Estamos dispuestos a pagar ese precio? Por lo tanto, el desafío final no es simplemente abandonar un ritual por otro, es abandonar la mentalidad de los rituales por completo. Es dejar de buscar fórmulas mágicas, atajos espirituales o pruebas emocionales que validen nuestra fe. El llamado es a redescubrir la fe que se basa, no en la arena movediza de la invención humana, sino en la roca sólida de la revelación divina. Es un llamado a conocer a Dios no a través de un método, sino a través de su Hijo, Jesucristo, tal como se nos presenta en su palabra. Que podamos tener el coraje de los bereanos, la sed de verdad y la determinación de construir nuestra vida espiritual, no sobre lo que los hombres han dicho, sino sobre lo que Dios ha hablado. La relación auténtica nos espera, más allá del ritual. Por favor, dale like a este video, y lo más importante, suscríbete al canal Expedientes de la Biblia para no perderte nuestras futuras investigaciones.